Hola amigos, el Santo Padre se ha ido de visita apostólica a Indonesia, en el extremo oriente. Indonesia es un país de muchísimas islas y es también el país donde hay más musulmanes. Yo no sé a qué ha ido a hacer esta visita el Papa a Indonesia cuando allí tiene poco que hacer. Dice que es para promocionar el diálogo interreligioso, pero entre musulmanes, que en Indonesia son el 80 y pico, ya casi tirando a un 90% de los habitantes de toda Indonesia, de este país asiático con todas sus islas, no creo que poco pueda hacer ahí en este país. Además, en un país de inmensa mayoría musulmana, que como he dicho ya copa casi un 90% de la población en Indonesia son musulmanes. Y para los musulmanes, el resto de religiones son herejes. Ellos consideran que la única religión válida es la suya. Y con la religión que más han rivalizado ha sido contra la cristiana, con la cual han tenido sucesivas guerras. Tenemos el caso de la Reconquista, la batalla de Lepanto, la batalla de Viena, etcétera, etcétera. O sea que la máxima aspiración del Islam es llegar a dominar Occidente, porque si Occidente cae en manos del Islam, el resto del mundo acabará siendo islamizado, es decir, de religión islámica, que tiene sus propios preceptos religiosos y que son bastante diferenciados de la religión cristiana y en concreto del catolicismo. Me llama la atención que el Papa Francisco todavía no ha visitado a España. Creo que tampoco ha visitado a Alemania, cuando ya lleva 11 años de pontificado, siendo España el país más católico del mundo, junto con Francia, y el país que más ha hecho por el catolicismo, porque llevó el Evangelio por toda América y por todos los lugares que fueron del Imperio Español. Yo no sé esta manía que tiene el Papa Francisco de ir a Asia, a África. En Asia hay otras religiones, por ejemplo, el budismo, el hinduismo en la India. En el Japón también tienen su propia religión, en una amplia mayoría. En fin, hay diversidad de religiones. Y bueno, esto del diálogo interreligioso, yo no sé si esto puede ser compatible porque el Islam es básicamente intolerante. Al contrario, las religiones contrarias las consideran como herejes. Fijaos una cosa, hablando del Papa, que no sé por qué no viene a España, con lo mucho que debe la Iglesia a España por su catolicismo, por su historia referente al catolicismo, la Iglesia romana apostólica debe mucho a España y lo que no se puede hacer es pues no visitar España, y más a la edad que tiene, que ya va en silla de ruedas, que ya tiene cierta edad y que parece que de salud no anda muy bien y que no creo que le falte mucho para morirse. Son unos días que el Papa dijo, por ejemplo, que el que no quiera inmigrantes, el que tenga sentimientos xenófobos, el que esté en contra de la inmigración, está haciendo pecado. Y el pecado es una cosa grave porque tanto de obra como de pensamiento, el Santo Padre lo considera pecado. Ha manifestado que es pecado. Y pues yo no sé qué puede haber de pecado en esto si lo que se está haciendo es tapar a la otra religión, es decir, la musulmana, que no la cuestiona nunca. Y está hablando de acogerlos, está hablando de que el Mediterráneo ha sido un cementerio de inmigrantes. Y bueno, pues tampoco ha hablado que atrae de positivo el Islam, porque Europa y España está invadida por inmigración musulmana. ¿Qué nos puede traer de bueno esto? De esto el Papa no habla. Y al mismo tiempo también calla mucho en el tema, por ejemplo, en que en países africanos o en países asiáticos los católicos son muy perseguidos, incluso martirizados. Y en esto hay un silencio total. Dice que tenemos que acoger a los inmigrantes,
y no está hablando de las consecuencias de la inmigración, lo que nos cuesta, los puestos de trabajo que nos quitan, los costes sociales, o sea, el dinero que nos cuesta al erario público, al resto de los ciudadanos que estamos pagando con nuestros impuestos y no lo hacemos por gusto. Y después también estas maneras intolerantes. Fijaos una cosa, que recientemente salió una noticia, aunque no fue muy ventilada por la televisión, que salió un imán, o sea, un clérigo islámico, en una mezquita en España, que estaba diciendo que las mujeres que se perfumaban, que iban en pantalones, que no se ponían la vestimenta musulmana, es decir, el velo, el burka, y que no se tapaban, eran unas putas. Entonces, yo me pregunto, el gobierno más feminista de la historia de España, ¿cómo es que permaneció totalmente en silencio? Y uno cuestiona esta religión que viene pues a reprimir a los cristianos, a los católicos. Las mujeres, si no van vestidas a un modo islámico, es decir, llevando el velo islámico o llevando una burka, si van pantalones, si perfume, o si va con una camiseta que se le ven los brazos, pues es una puta. Yo me pregunto, tanto que se habla de censurar, tanto que se habla de delitos de odio, esto no era motivo para censurar, esto no era motivo para calificarlo de delito de odio, y sin embargo el gobierno más feminista de la historia de España permaneció completamente en silencio. Y esto que se puede considerar claramente un delito de odio, pues a este imán musulmán no se le ha hecho nada, porque los musulmanes en Europa son especies protegidas, que también en esto está la complicidad del Santo Padre, de Francisco I, que está tolerando esta invasión musulmana a España y al resto de Europa. Y aparte que hay que decir que a un líder musulmán, a un líder político, dijo que Europa sería conquistada por el Islam. Y no solo por la inmigración, sino porque con esta inmigración las mujeres musulmanas, pues los musulmanes pueden tener varias esposas. Y normalmente son gentes que dejan muy preñadas a sus mujeres. Las preñan cada 2 por 3. Por tanto, las mujeres musulmanas, cada uno pare varios hijos. O sea que en el futuro esta invasión musulmana va a multiplicarse. Habrá más musulmanes que nunca. Y luego, pues claro, detrás de todo esto, detrás de esta censura del gobierno, detrás de no reconocer delitos de odio, la escritura de los musulmanes por parte del gobierno, detrás de decir que no querer a la inmigración es pecado por parte del Papa Francisco I, detrás de todas estas cosas está que se está buscando un reemplazo de la población europea, de la población española, por parte de musulmanes. Ya se espera que en un futuro no muy lejano, la población europea sea musulmana. Y luego pues nos impongan lo que dicen son sus costumbres y hay que respetarlas. Las mujeres tendrán que ir totalmente tapadas y se tendrá que hacer pues lo que indica el Islam, que es sumisión. Unas leyes de las cuales la inmensa mayoría de la gente tendrán que estar sumisos pues al poder político, al poder religioso y a cualquiera que tenga algún tipo de poder. Tendrán que ser sumisos, que esto es una especie de dictadura comunista y esto es lo que se está buscando. Y detrás de esto está la Agenda 2030. El Santo Padre está predicando de que hay que acoger a los inmigrantes. Pero bueno, en el Vaticano se sabe que hay unas importantes reservas de oro. En las bóvedas del Vaticano hay muchos lingotes de oro. En el Vaticano, pues también podrían dar ejemplo de acoger a inmigrantes. Poner campamentos, condicionar pues habitaciones que hay en el Vaticano para acoger a los inmigrantes, montar barracones para acoger inmigrantes. El Santo Padre también podrían hacerlo. Además que ellos son muy ricos. Ya sé que el Estado del Vaticano es muy pequeño y la población del Vaticano son básicamente clérigos, es decir, capellanes y monjas, aunque las monjas son una parte muy pequeña que normalmente se dedican a tareas de lavandería, de lavar la ropa interior y la vestimenta del resto de los clérigos, de capellanes,
de cardenales, del Santo Padre, en fin, de los demás religiosos que hay en el Vaticano. Pues lavar su ropa interior, sus calzoncillos, sus calcetines, sus camisetas y todo lo que es la vestimenta de los clérigos. Pero fijaos que esta gente que hay en el Vaticano, dejando aparte la Guardia Vaticana, cobra muy bien. Un cardenal del Vaticano tiene un sueldo que sobrepasa los 10.000 euros al mes. Y luego los capellanes de menor categoría pues tienen unos sueldos que son de unos cuantos miles de euros al mes. Están muy bien pagados. Los clérigos del Vaticano son ricos, riquísimos. Viven muy bien, tienen mucho dinero. Aparte pues de los tesoros del Vaticano, tesoros de obras de arte, el Banco de Vaticano, el Instituto de Obras de Religión, que ha sido gestionada desde hace unos decenios con la complicidad de los Rothschild, los famosos banqueros Rothschild, la familia Rothschild, que es la más rica de todo el mundo. Y bueno, pues con todo esto, con todo este dinero que tienen, aparte de obras de arte, aparte de que el Vaticano es un lugar donde vienen muchos turistas, y es un lugar de turismo caro, de turismo de calidad. El Vaticano ingresa mucho dinero. Entonces, podría dar buen ejemplo de ser un Estado que acoge a los inmigrantes, como está diciendo el Santo Padre. ¡Qué pobrecitos! Bueno, pues yo creo que esto pues no es lo correcto. Porque ahora aquí en España, por ejemplo, está invadida por miles y miles de inmigrantes. No hablan nuestro idioma, no tienen formación profesional. Tienen sus costumbres, según dicen, hay que respetarlas, pero estas costumbres que hay que respetar, pues son costumbres bárbaras, salvajes, de uso del machete, de los apuñalamientos, de practicar la ablación a las mujeres, por ejemplo, y hacer que las mujeres vayan muy tapadas y no tengan derechos ni libertades, tengan que ser siempre sumisas. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Bueno, y aparte de esto, pues los gobiernos quieren crearles subvenciones, porque no van a encontrar trabajo, no van a encontrar lugar a donde ser alojados. Y esto, el enorme costo económico que les cuesta al resto de los ciudadanos, esto el gobierno no habla. Ni el gobierno central, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ni los gobiernos autonómicos, que por ejemplo van a coger a miles y miles de menas, que cada mes nos cuestan más de 7.000 euros a los contribuyentes con los impuestos que nos están robando. Pues estas son cosas de lo que cuesta la inmigración, pues no se habla, no lo habla por parte del gobierno y tampoco nos explica para qué queremos tanta inmigración. ¿En qué nos va a beneficiar al país con tanta inmigración? Además, el Santo Padre dice que no aceptarla o tener sentimientos xenófobos o oponerse es pecado. Entonces, yo aclararía un poquito todo esto, porque esto que venga a invadirnos la inmigración y su reemplazación nos reemplace por la propia para borrar la cultura del país y la historia del país, no me parece nada bueno ni correcto, y mucho menos vivir de subvenciones a costa del resto de los nacionales que trabajan y que tienen patrimonio, que en estos conceptos, solo por trabajar, el Estado se queda más de la mitad de las ganancias, y solo por tener patrimonio también se queda una buena parte en impuestos, que lo malgasta pues en esta invasión de inmigrantes, que en muchos casos, y en la inmensa mayoría de los casos, son parásitos. Santo Padre, tú dices que esto es pecado, que cuestionarlo, criticarlo es pecado, pero yo te recordaría que la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma, y ganarás el pan como el sudor de tu frente. Es decir, que hay que predicar el trabajo, que buscarse la vida, hay cuesta sudores, y hay que buscarse la vida trabajando, que hay que fomentar la cultura del trabajo. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Por tanto, no se debe dar subvenciones a nadie, y menos a personas extrañas, que no son ni de nuestra propia cultura, que no hablan nuestro idioma, que no son de nuestra religión. Porque nosotros los católicos no somos sumisos, como lo son los musulmanes, no estamos hechos para la sumisión, no estamos hechos para ser esclavos, que esto es lo que se busca que sean los creyentes islámicos, y para ellos
los que no son islámicos son herejes. Y precisamente porque son herejes, por esto están dispuestos a hacer la guerra santa. Están dispuestos a matar para, pues, expandir el Islam. Para que el Islam sea dueño del mundo. Están dispuestos a ir a una guerra santa en la que su religión les promete no sé cuántas docenas de húries hermosas, vírgenes, la inmensa felicidad, el paraíso, y se lo creen. Y son completamente sumisos. Los católicos tenemos la religión cristiana y tenemos, por ejemplo, Santo Padre, te lo recuerdo, porque ya dijiste que era pecado cuestionar estas otras religiones. Pues tenemos los mandamientos de la ley de Dios. No robarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tomarás la mujer del prójimo, no mentirás ni dirás falso testimonio, y toda una serie de preceptos. Entonces, Santo Padre, desde que hay invasión inmigrante, ¿cuántos apuñalamientos, cuántos robos, cuántas ocupaciones de vivienda, cuántas quemas de iglesia por toda Europa, especialmente en Francia, cuántas quemas de vehículos, especialmente en Francia, de coches? Esto es delinquir, Santo Padre, y delinquir sí es pecado. Fijaros, ahora está hablando de la quema de las iglesias. Se han quemado más iglesias desde que hay esta invasión inmigrante, sobre todo inmigración musulmana, que no las provocadas en el conjunto de la guerra mundial. Porque con la guerra mundial, con las bombas, con las batallas, ¿cuántas iglesias podrían haber ardido? ¿Cuántas iglesias se podrían haber quemado? Sin embargo, en tiempos actuales se han quemado muchísimas más iglesias que las que se quemaron durante la Guerra Mundial. Y los medios de comunicación, que están completamente manipulados y falsean la realidad, dicen que son aislados, que son casos puntuales, que son casos excepcionales, pero no dicen la verdad, porque la inmigración no se la puede cuestionar porque hay una política detrás de reemplazo y hacer que desaparezca la población europea, y la que tú, Santo Padre, eres cómplice. Y si la criticamos, que se tiene que criticar, pues consideras que es pecado. Igual como lo está diciendo el gobierno, que hablar mal de la inmigración, que tiene muchas cosas malas, es delito de odio. Un imán, un clérigo musulmán que dice que una mujer es una prostituta porque se perfuma, porque quiere oler bien, porque se quiere maquillar, ir guapa, porque no se pone el velo islámico, porque no está callada. Una mujer, si hace las cosas, es una puta, una prostituta, una mujer que se vende, una guarra. Entonces, ¿dónde está el gobierno feminista? Tanto criticar el método de Rubiales. Rubiales era un hombre que ganaba mucho dinero y por un inocente beso no había para tanto, porque Rubiales, si quería placer sexual, tenía dinero de sobras para irse con cualquier prostituta de lujo. Y sin embargo, por un simple besito de felicitación, ¡ay! Las feministas, esto no se puede hacer. A la cárcel, al tribunal. Y por un imán, por un clérigo musulmán que dice que una mujer que se perfuma, que se maquilla y que viste como le da la gana, es una guarra puta. ¿Cómo se entiende esto? Y el gobierno constantemente silenciado. Y si hablas de estas cosas, si cuestionas a los musulmanes o a la inmigración, delito de odio, censura. Y tú, Santo Padre, pecado. Pero coño, ¿qué es pecado? ¿No son pecadores los musulmanes? ¿Cómo tratan a las mujeres, Santo Padre? ¿Esto no es pecado? Hay mucho para debatir. Por esto, a ti, Francisco, Santo Padre, mucha gente cree que tú eres el anticristo, que no estás por la religión católica ni por la Iglesia Católica, porque cada vez la Iglesia Católica va perdiendo peso específico. Incendian las iglesias. Los católicos son perseguidos. En su lugar están poniendo mezquitas. Se está fomentando el culto musulmán. Y además con la excusa de son sus costumbres y hay que respetarlas. Por muy bárbaras que sean, por muy retrasadas, por muy salvajes, por muy anticuadas que sean, son sus costumbres y hay que respetarlas. Ser sumiso y no tener libertad, hacer la ablación del clítoris, considerar a los demás herejes y con ellos ser intolerante, son sus costumbres
y hay que respetarlas. Y si no lo haces, los gobiernos cómplices contigo, Santo Padre, lo consideran delito de odio y tú consideras pecado. Bueno, pues vete a Indonesia a hacer tu apostolado estéril, inútil, porque en Indonesia casi todos son musulmanes y te ven incluso con malos ojos, porque eres cristiano. Tú tendrías que venir a España, cuidar a tu grey, estar por tu grey, fomentar el culto católico, que tiene muchas cosas buenas, que tiene muchos principios morales, y cuestionar también el Islam, porque tiene muchas cosas negativas, y está en contra de tu iglesia, que va a hacer que tu iglesia desaparezca. Tu iglesia, Santo Padre, es la que puede salvar el mundo, porque dice, amaos los unos a los otros, no robar, no matar, no engañar, no meterte con la mujer de tu prójimo, honrar a tus padres, y no quieres trabajar, no comes, ganar el pan como el sudor de tu frente, es decir, trabajar. La Iglesia Católica tiene una serie de principios buenos, de respeto, y el mundo necesita esta ética, esta moral, estas creencias, y esto es a lo que tienes que dirigir tu prédica, y no dejar que otra religión que es totalmente distinta a la tuya, además la podemos calificar mala, bárbara, de retrasados, que solo busca hacer que la gente sean unos sumisos, que hagan lo que quieran sus líderes políticos y sus líderes religiosos, y nada más. Y esto no es libertad. Y es que para un musulmán, como ya está mentalizado con la sumisión, como son sus costumbres y hay que respetarlas, con la sumisión, en el sentir del musulmán no existe la libertad, a pesar de que algunos países musulmanes prediquen de democráticos, pero no existe la libertad, no tienen el concepto de la libertad, y ni de los derechos humanos, porque lo de los derechos humanos también va de la mano con el valor de la libertad. Y esto es lo que tú tienes muy calladito, Santo Padre. No pareces el vicario de Cristo, no pareces el pastor que debe guiar a sus ovejas, que debe ser un buen ejemplo de su apostolado y en su predica. No estás dando buen ejemplo, no pareces un Santo Padre católico. Santo Padre, algo pasa en ti. Yo te diría que hicieras lo mismo que el Papa Benedicto XVI, que te retiraras y dieras paso a otro cardenal que ocupara tu puesto, que fuera pues elegido dentro de la curia, y a ver si sale mucho mejor y está más, por lo que tiene que ser un jefe supremo de la iglesia. Y en fin, esta es mi crítica, Santo Padre. Hoy me tocaba hablar de Santo Padre y aquí os lo he puesto, amigos. Bueno, amigos, no sé qué vais a pensar vosotros. Suscribiros y dejar vuestras opiniones en comentarios, que esto me animará a seguir haciendo más vídeos. Adiós y hasta otra, que tengáis muy buen día, amigos. Adiós.